Como les decía, vamos a continuar con este tema que se titula La autoridad espiritual y el liderazgo bíblico. En esta sesión, nosotros tenemos como objetivo que el varón cristiano entienda que Dios estableció una autoridad en la iglesia para preservar el orden, el cuidado, la edificación del cuerpo de Cristo, y que aprenda el varón cristiano a vivir bajo autoridad sin caer en la rebelión, pero tampoco el caer en el autoritarismo, que son pues los dos extremos que tenemos que evitar sí o sí en esta ocasión. Entonces, nosotros vivimos en tiempos donde la autoridad es vista siempre con sospecha. Por una parte, algunos creen que la autoridad es opresión. Contaban en alguna ocasión cuando iban a establecer ancianos en cierta congregación, que pues estaban viendo con la congregación a ver qué les parecía el hecho de que fuera a haber ancianos, y le preguntaron a una hermanita y la hermanita contestó muy sinceramente sobre qué le parecía. Dijo, no sé si estoy lista para que me manden en mi vida. Entonces, bueno, vemos en esta respuesta cómo es la realidad de muchos de nosotros, que tampoco estamos listos para que alguien ejerza autoridad sobre nosotros y decimos, no, pues eso no me gusta, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay otros que se suben a un ladrillo y pues se caen se marean, ¿verdad? Arriba del ladrillo. Creen que porque, yo soy el predicador. Otra historia que me viene a la mente: en una congregación estaban teniendo una junta de negocios y estaban incluidas ahí las hermanitas en esa junta. Y entonces eh, estaba la mamá del predicador, y ya saben que a veces en las juntas se hace la de Dios es Padre, y que tú, y que yo pienso, y que tú deberías, y que entonces se paró la mamá del predicador y dijo, aquí todos se callan, porque el predicador es mi hijo, y mi hijo es el que manda aquí. Entonces, tenemos los dos extremos. Por un lado, la gente que dice no estoy lista para ser gobernada, y la otra que porque ya soy el predicador, aquí se hace lo que digo yo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino que por el contrario, Dios es un Dios de orden. Y como hemos hablado en otras ocasiones, de la misma manera en que Dios estableció la familia y en la familia puso al hombre por cabeza del hogar, y todos los demás se sujetan a la autoridad que Dios estableció, en la iglesia también Dios estableció un orden. Esta autoridad no existe porque los hombres sean perfectos. Es imposible que nosotros encontremos, y yo se los digo porque yo mucho tiempo que había estado en mi país, yo me imaginaba que en otros países la realidad era otra, que aquí el problema era México. Y luego, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de viajar a otros lados, y en los otros países también se quejan de sus líderes, de sus políticos, de sus presidentes, de los partidos. Y uno dice, entonces no son tan diferentes como dicen que son a veces. Uno se dan golpes de pecho diciendo que son inmaculados, y no lo son. Entonces, la autoridad dentro de la iglesia, volviendo a lo que estamos hablando, no existe porque los hombres sean perfectos, que si yo soy el predicador, ahí las cosas van a cambiar, que si otro es el predicador, ahí las cosas van a cambiar. Es que mientras seamos hombres, pues va a haber quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo con lo que uno hace. Pero la Biblia no nos enseña que nosotros tengamos esta autoridad porque nos caigan bien los hombres o porque sean infalibles los hombres, sino porque Dios es un Dios de paz, no un Dios de confusión, como nos dice allá en 1 Corintios 14:33. Entonces, nuestro deber es respetar la autoridad porque Dios la estableció, no porque sea algo que el hombre merezca honor o respeto o lo que sea, sino simplemente Dios ha delegado esa autoridad en esa persona. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de nuestro Dios respecto a esto. ¿Qué dice la escritura? Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 13 y en el versículo 1, todos deben de respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos
por Dios. Entonces, nosotros vemos aquí, de acuerdo a la palabra, que todos nosotros, en general, debemos de sujetarnos a la autoridad. Aquí habla específicamente acerca del gobierno. Y él dice, el apóstol Pablo, que los que gobiernan ahora están o han sido puestos por Dios. Para muchos de nosotros entender esto, pues es bastante complejo, ¿verdad? Porque yo sé que podemos pensar ahora mismo en algún alcalde, gobernador, presidente, que uno dice, y a ese lo puso Dios, pues pareciera ser que la idea que nos enmarca la escritura es que sí. Ahora, respecto a la iglesia, porque esto es la parte importante. Punto número uno, en general, cualquier autoridad es una autoridad que Dios ha permitido, que Dios ha delegado, que Dios ha dado a las personas. Y en el tema particular de la iglesia, nos dice la escritura allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 17, lo siguiente: háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Ahora la escritura nos habla sobre la autoridad en la iglesia. Y aquí algunos han discutido esto. Y si se fijan ustedes, a diferencia de la Reina Valera, aquí no dice que le hagan caso a los pastores, porque a veces se decía que solamente a los pastores hay que sujetarse o hay que obedecerse. Pero este pasaje y esta versión en particular utiliza la palabra líderes, los que están en una posición de liderazgo o ejerciendo cualquier ministerio. ¿Por qué? Dice, porque ellos son responsables de ustedes. No es que sean, eh, que reciban la culpa por las cosas que nosotros hacemos, pero sí la responsabilidad. Entonces, si alguien de aquí se pierde, pues lo hizo por las cosas que él hizo, pero la responsabilidad de el estar al pendiente, de el ayudarles, de, como dice aquí, de protegernos incluso, si está en este caso bajo la delegación de la autoridad que Dios le ha dado a nuestros líderes, en cualquiera que sea de los ministerios que nosotros estamos pensando. Entonces, cuando lo vemos nosotros desde esa perspectiva, no parece algo que ya nos agrade tanto, que dentro de la tarea nosotros preguntábamos, ¿por qué hay gente que quiere tener un cargo? Y bueno, las respuestas de ustedes fueron diversas, ¿verdad? Pero una de las razones era precisamente por eso, porque uno quiere despuntar, hacerse el importante, el obtener alguna ganancia de esto. Y ahora nos damos cuenta de que ya no es tan maravilloso cuando dice, ok, en cuanto ustedes agarraron el cargo, ahora ustedes son responsables. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los muchachos cuando todavía se les llama acá inimputables, que quiere decir que tienen una edad que no permite que la ley judicialice cualquier acción que el muchacho haga. Entonces aquí, por ejemplo, si un muchacho de menos de 14 años agarra un carro y choca, pues no lo pueden meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque es inimputable. Pero el papá tiene la responsabilidad. Entonces, el papá tiene que pagar con ese gasto. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Si el papá no lo hizo. Pues él no lo hizo, pero es el responsable. Acá es lo mismo. Cuando nosotros entendemos que cuando accedemos a este cargo de responsabilidad, oye, yo qué culpa tengo que Panchito no haya venido a la iglesia. Pues tú no fuiste el que faltaste, pero tú eres el que está al pendiente de él. Pues tú tendrías que ver qué es lo que pasó, si tuvo alguna situación por ahí, si se le atravesó la vida, lo que sea, porque estás ahora bajo la responsabilidad de estas personas. Entonces aquí la escritura nos muestra claramente a nosotros que ahora el que ha asumido un ministerio tiene responsabilidad y por otro lado, el que está bajo la tutela de ese ministerio o de esa persona o ese ministro tiene una obligación hacia ese ministro, que es el hacerle caso y respetar su autoridad. Tan peligroso es un hombre que no acepta autoridad como el que cree
que no le debe rendir a cuentas a nadie porque está por encima de los demás. Ahora, ya que entendimos este punto, ¿cómo es que funciona la autoridad en la iglesia? Vamos a ver, porque esto es algo que nosotros tenemos que entender desde el principio, porque si no lo entendemos bien desde el principio, nunca va a poder funcionar como debe de ser. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 22 y el 23, dice de la siguiente manera: Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Primeramente que nada, nosotros tenemos que entender que la cabeza de la iglesia, o la autoridad suprema dentro de la iglesia, es Cristo. Él es el que murió por nosotros, Él es a quien el Padre le dio el reino, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. O sea, Él es todo para nosotros en nuestra vida. Y esto parece ser algo muy lógico, pero déjenme decirles que no es algo que todos nosotros comprendamos. Porque como estamos hablando de estos dos extremos, por un lado, el que ya lo nombraron anciano, diácono, maestro, evangelista, lo que sea, siente que ya ascendió en un nivel superior. Y entonces la iglesia va a hacer lo que yo diga, como poníamos el ejemplo hace rato. ¿Ok? Si yo, por el hecho de ser el predicador, el evangelista, el pastor, el anciano, lo que sea, ya la iglesia va a hacer lo que yo diga y se van a hacer las cosas como yo diga, pues entonces quítenle ahí afuera donde dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo y pónganle, aquí se reúne la iglesia de Rafael. Porque, pues entonces la iglesia es mía. Esa congregación vive para alabarme a mí, para servirme a mí, para hacer lo que yo diga. Lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y tan es así que nos ha costado a veces perder la amistad, la comunión, el compañerismo con cierta gente que no entiende eso, que la iglesia no es mía, ni de ellos, ni de nadie en este mundo, que la iglesia es del Señor y nada más. El otro riesgo que se corre aquí es cuando nosotros rechazamos la autoridad. Una vez, porque honestamente ya tenemos algo de tiempo recorrido a lo largo de los años que hemos servido, 23 por ahí, 22 por ahí, no estoy muy seguro. Iba a haber un cambio de predicador en cierta congregación. Entonces, están muy enojados porque iban a cambiar ese predicador. Que para empezar, ya ahí deberíamos de habernos alertado todos. O sea, ¿por qué alguien externo, como si fuera el director técnico, va a venir y va a hacer cambios de predicador donde no le corresponde? Bueno, entonces, el punto, para no desviarnos, es que estaban muy enojados y casi que iban a hacer una manifestación delante de esa persona que quería hacer ese cambio y tal y tal y tal y tal. Entonces, cuando ya se llega a la junta, dicen, no, pues voy a hacer yo el cambio de predicador y y voy a poner a fulano, ¿ok? Entonces, cuando dijeron, voy a poner a fulano de predicador, toda la congregación dijo, "Ah". Y ya cuando después terminó la reunión, oye, pues no que tú, que estás muy enojado, que no, sí, es que siempre andan experimentando con esta congregación, cambian a predicadores y traen puro predicador joven, pero cuando dijeron que venía ese hermano, que ya tenía experiencia, pues entonces sí, pues nos iba a ir bien con el cambio, entonces nosotros no dijimos nada. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque es relevante para este tema que estamos tratando el día de hoy. Porque a veces nosotros creemos que vamos a estar contentos y aceptar la autoridad siempre y que esa persona sea el que nos cae bien, el que tiene cierta experiencia, el que ha ido allá, el que ha hecho esto o ha hecho lo otro, entonces a ese sí me sujeto. Pero cuando de pronto viene un hermano que no trae experiencia o que es joven o que levantó la mano y por error nosotros lo pusimos como predicador, pues fíjese ahí, hermano, pues no podemos nosotros no le podemos hacer caso a él. Pero ¿por qué no? O sea, la autoridad que tiene esa persona no emana de esa persona, ni del reconocimiento, ni la trayectoria que la persona tiene. Viene de el Señor. El Señor es, sí, cierto, la cabeza de la iglesia, pero
es el que ha dado esa autoridad a él. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, podemos entender los dos supuestos que estamos mostrando aquí. Ahora, nosotros debemos de ver que cada ministerio juega un papel diferente. Por ejemplo, dentro de la autoridad que nosotros estamos viendo, los ancianos se encargan de pastorear a la congregación. Allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3, dice: yo mismo soy un anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo, y compartiré la gloria que nos será revelada. Debido a todo esto, tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Les ruego que cuiden del rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Entonces, necesitamos tener ancianos o pastores u obispos, es lo mismo. ¿Para qué? Porque ellos son los que pastorean la congregación. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ellos son los que tienen que encargarse del que se apartó, tienen que encargarse del que trae problemas matrimoniales, tienen que encargarse del que trae alguna situación emocional, tienen que encargarse de cuando alguien quiere desviarse de la doctrina o quiere introducir alguna doctrina incorrecta. Ese es su trabajo y tienen toda la autoridad del mundo para corregir cuando alguien se esté saliendo de ese camino. Por otro lado, nosotros tenemos a los diáconos. Los diáconos se encargan del servicio. Allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en los versículos del 8 al 13, dice la escritura: así también los ayudantes o diáconos deben de ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino, no ganar dinero de manera deshonesta, deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Asimismo, las mujeres deben de tener estas cualidades: tener respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignos de confianza en todo lo que hacen. Los diáconos o ayudantes deben de ser fieles a su esposa, dirigir bien a sus hijos y el hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el diácono? Otra vez, él tiene autoridad dentro del servicio. Un gran ejemplo de esto es el que encontramos nosotros allá en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, cuando dice que ellos se encargaban de distribuir las ofrendas entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos. Ellos tienen un trabajo en el servicio. ¿A quién le vamos a dar? Pues a fulano. ¿Cuánto le vamos a dar? Pues tanto. Entonces, lo que ellos hagan en respecto a las necesidades físicas o materiales de la iglesia, es trabajo de ellos ver. Si me dice a mí que soy alguien que no tiene trabajo, te vamos a ayudar con 500 pesos, pues ellos saben y yo me sujeto a esa autoridad. No te vamos a ayudar, pues ellos saben, tienen autoridad para hacer eso. Por otro lado, nosotros tenemos a los evangelistas y los maestros que se encargan de la instrucción tanto en lo interno como en la parte externa de la iglesia. En ambos casos, ellos están puestos para instruirnos. Si regresamos nosotros a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la escritura: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de anunciar la buena noticia de la salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces, los evangelistas y los maestros básicamente hacen el mismo trabajo, nada más que la diferencia entre unos y otros es que el evangelista lo hace hacia afuera, hacia las personas que no conocen de Dios, mientras que los maestros lo hacen hacia adentro, hacia el pueblo de Dios. Pues ellos tienen autoridad para predicar la palabra de Dios. Y la iglesia, ¿qué es lo que hace? Como ya dijimos, se sujeta a estos ministerios. Pero todos estamos bajo autoridad. Ninguno de nosotros puede decir: todos me rinden cuentas a mí. No, todos estamos bajo autoridad, porque principalmente estamos sujetos a la autoridad que es Cristo. Por lo tanto, los ancianos no son dueños del rebaño, los evangelistas no son dueños de la doctrina, los diáconos no son los dueños del servicio y tampoco la congregación es dueña de los ministerios, porque yo también he sabido que hay a veces iglesias, especialmente en los Estados Unidos, que hacen que los predicadores
firmen un contrato de X años y después les dicen, pero este tema no lo puedes predicar aquí. Entonces, no, absolutamente no. Todos pertenecemos a Cristo. Entonces, la autoridad, la única autoridad segura existe solamente cuando quien la ejerce vive también bajo autoridad. Ahora, a veces la autoridad falla, y esto es algo que, como les dije al principio, va a pasar. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por humanos. Y si estuviera la iglesia conformada por ángeles, creo que también fallaría, porque ya tenemos el ejemplo de Satanás y los que le siguieron, ¿verdad? Pero humanamente, que todavía es un poquito peor, la autoridad a veces se equivoca. Los padres se equivocan con los hijos, aunque no lo quieran reconocer. Los gobiernos se equivocan en cómo gestionan las políticas públicas de cada país, estado, municipio. Y también lo pueden hacer los ancianos, los evangelistas o hasta los esposos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este último caso que les mencionaba, el de los esposos? Yo siempre me topo con esta misma pregunta y estoy seguro que ustedes también en algún momento que han predicado, y si no, un día se van a encontrar con esta pregunta. Predica uno acerca, la mujer debe sujetarse a su marido. Pregunta, dígame hermana, ¿qué necesita saber? Si mi marido no va a la iglesia, si mi marido no me da para el gasto, si mi marido, whatever, ¿tengo que sujetarme a él? Sí, hermana, también tiene que sujetarse a él. Entonces, esto mismo que estamos mencionando respecto a los maridos es igual dentro de la iglesia, porque realmente nosotros a veces no entendemos que lo que nosotros estamos respetando no es a la persona, sino a la investidura de la persona. Un ejemplo de esto lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículos del 1 al 5. Dice, Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo, hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban ahí cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo a Ananías, Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta ahí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen y eso es contra la ley. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo les dijo, hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito, no hables mal del líder de tu pueblo. Entonces, aquí estamos en un entredicho, ¿verdad? Porque por una parte, Pablo tenía toda la razón de decirle pared blanqueada al sumo sacerdote, pero por otro lado era el sumo sacerdote. Fíjense qué pecados tan grandes hemos cometido cuando nosotros hablamos mal del liderazgo de la iglesia. Yo, hermanos, por ejemplo, y aquí los que me conocen saben, yo nunca les peleo el título, honestamente. Ni espero que me digan predicador, ni pastor, ni maestro, todo, ni hermano siquiera. Me parece absurdo que entre nosotros llamemos hermanos, porque tengo mis dos hermanas y nunca le digo hermana Glenda, hermana Judith, le digo yo Glenda, Judith. Entonces, nunca les peleo nada de esto. Y los que platican conmigo me dicen Rafa o me dicen Rafita, y no peleamos el título. Pero a veces por no pelear el título, muchas de las veces nosotros no entendemos con quién estamos hablando. Y aunque no lo peleemos el título, no deja uno de ser el predicador ni el evangelista. Y eso es así hasta en la familia. Yo a veces en casa he tenido que hablar con mi familia y mis papás que van a la iglesia con nosotros, y a veces he tenido que hacer uso de la fuerza, ¿verdad? En el sentido de que te lo estoy diciendo como el predicador de la congregación, no como tu hijo, no como tu hermano, no como tu esposo, no como tu amigo, no como lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque esto es así. O sea, no lo pelea uno, pero tenemos que ubicarlo. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable. Al final del día, yo tengo que ver por la salvación de mis hermanos. Y si algo están haciendo equivocadamente, con mucho amor, lo tengo que corregir. Y si ellos creen que porque nos llevamos con ganas no los voy a corregir, pues están equivocados. Los tengo que corregir. Entonces,
Aún nosotros como predicadores a veces tenemos que ser corregidos. Ahí en Gálatas 2, capítulo del 11 al 14, vemos nosotros que Pedro fue corregido por Pablo. Una corrección entre apóstoles. Claro, si yo me equivoco también, con el mismo cariño y amor que yo a veces tengo que corregir a los demás, yo también espero ser corregido. Muchas veces, y Sammy no me va a dejar mentir con esto, muchas veces cuando la gente a veces ha dicho algunas cosas, decimos, bueno, pues díganos qué es lo que se ha hecho mal o lo que se ha dicho mal, porque nosotros no estamos exentos de equivocarnos, nos equivocamos, ni siquiera voy a decir nos podemos equivocar, no, nos equivocamos, no una, muchas veces, y también podemos ser corregidos. Entonces, la meta que nosotros tenemos es restaurar, es soportar nuestras debilidades, dialogar, exhortarnos, orar por los que nos dirigen, esto nunca lo olviden, y buscar la unidad. Pero muchas veces nosotros a la primera de cambio decimos, no, yo ya no puedo seguir en esa iglesia, yo ya me voy. Ah, bueno, yo también les he dicho, hermanos, miren, aquí eh, todo mundo es libre, ¿sí? Ustedes no son mis ovejas, si ustedes se quieren ir a donde ustedes quieran irse, aquí todo mundo es libre. Nada más que eso sí, hay que irse por las razones correctas. Entonces, mucha gente se va, porque ya no me gustó que me exhortaran, porque ahí es así el hermano, ahí la congregación es de tal o cual manera, pues aún concediéndoles que tuvieran la razón, con todo y todo, somos entonces la única luz que queda en esa iglesia y nos vamos a ir para ya no apoyar a esa congregación que tiene falta de gente con experiencia, con capacidad, que corrija esos detalles. Pues entonces, ¿quién es el débil aquí? Honestamente. Con todo y todo, hay momentos en los que nosotros, por causas justificadas y graves, tenemos que apartarnos de la iglesia. En el capítulo 5, 29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuáles son esas causas justificadas? Bueno, el día que haya la negación de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús haya resucitado, pues ese día usted se puede ir de la iglesia sin problema y yo me voy con usted también. Yo lo apoyo, pero no por cositas que usted diga, ay, es que el hermano ya no me saludó, yo ya no puedo ir ahí a ese lugar. Ay, es que el hermano el otro día me exhortó y yo sí lo sentí como muy personal. Yo ya no puedo seguir ahí. Hay que madurar, ¿sí? Que somos hombres cristianos que estamos tratando de tener un liderazgo dentro de la iglesia y tenemos que ser maduros también en este sentido. Entonces, Jesús destruyó la idea del liderazgo eh, en el sentido humano. Ahí en Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45, dice la escritura de la siguiente manera. Dice, pero Jesús llamó y les dijo, ustedes saben que los gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder, a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate de muchos. Fíjense, hermanos, yo les he dicho, y con esto termino el tema del día de hoy, yo les he dicho siempre a los hermanos en la congregación y ahora se los digo a ustedes. El hecho de que yo esté acá detrás de la pantalla o que esté detrás de un púlpito explicándoles ciertas cosas no me hace ni mejor, ni más importante, ni superior en ningún sentido. Simplemente es un don que Dios me dio, que yo ministro conforme a la sabiduría que Dios me dio, la poca o mucha sabiduría que Dios me ha dado, pero estoy aquí para servirles, nunca para ser servido. Y yo sé perfectamente cuál es mi don, que es el de la enseñanza. A lo mejor su don es el del evangelismo. A lo mejor el don de alguien más es el de la generosidad, como platicábamos la semana pasada, cualquiera de los que mencionamos. Porque usted lo tiene, su obligación es servir, no servirse de los demás. Esto lo olvidan mucho en los gobiernos, y es lo que Cristo dice. Pero en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, y no hablo de la denominación, sino en la iglesia que Cristo
estableció, el que sirve es el más grande en el reino de los cielos, y el que se sirve es el más pequeño de todos ellos. Así que, hermanos, un hombre maduro aprende a sujetarse, aprende a rendir cuentas, respeta la autoridad establecida por Dios, no idolatra a los hombres, no vive en rebeldía permanente y solo usa su influencia para servir, pero jamás para controlar. La autoridad que Dios nos da no es un privilegio para ser servido, sino una responsabilidad para servir. Y como siempre, dejamos el espacio por si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, quejas, sugerencias acerca del tema que hemos estudiado el día de hoy. Y si no, pasamos a la discusión de este día. ¿Cómo ven? ¿Quedó alguna duda, pregunta, comentario? Buenas noches, hermano Rafa. Yo tengo muy buen estudio, la verdad, pues a mí me edifica cada viernes. Lo que pasa es que yo esta duda, mejor dicho, este pensamiento no lo he compartido mucho, sino yo lo he tenido hace algunos años. Y es que yo he pensado, ese soy yo he pensado que el gobierno que Dios ponía era en Israel. Y bueno, me he puesto a pensar mucho en Nerón. Dios jamás pudo haber puesto un gobierno tan maligno como Nerón, o pudo haber puesto un gobierno como Hitler. Entonces, pues yo acepto el estudio y hago la veña y realmente qué buen estudio, hermano, pero hay cosas que realmente pues yo he pensado esto. Entonces, hermanito, si usted puede ayudarme ligeramente con esto, pues yo le agradezco. Sé que el estudio es muy claro, pero pues aún hay cositas que hay que pulirlas dentro de mí, hermanito. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Y le agradezco mucho que podamos diferir de esta manera tan respetuosa como lo está haciendo usted ahora mismo. Y déjeme compartirle mis pensamientos por si le pueden ayudar en esto que menciona. Si nosotros tomamos desde el principio eh, la carta a los romanos, que es donde nosotros hablamos de que toda autoridad o gobierno humano no fue una carta que haya sido escrita a los judíos en el mapa o en el círculo judío. Si bien es cierto, la carta de los romanos, lo que entendemos por los comentarios y las cosas que podemos leer por ahí, es que era una congregación, primero, que estaba en Roma, la cual era la capital del imperio romano, y entendemos nosotros también que la mitad de ellos eran, bueno, no la mitad exactamente, pero era una mezcla, pues, de judíos y gentiles. Entonces, el pensamiento que usted pone, en realidad, nosotros podemos pensar que no se trataba solamente de los gobiernos en el pueblo de Israel, porque si así hubiese sido, pues entonces todo esto que acabo de explicar no tendría sentido. Ahora, aún en el caso de asumir que fuera enteramente para el pueblo de Israel, nosotros vemos cómo el poder político de Israel muchas de las veces fue corrompido, de la misma manera que pasó con el poder religioso, grupos fariseos o el mismo sumo sacerdote que nosotros leímos hace rato. ¿Cómo podemos entender esto? Porque aquí, como siempre, el problema del mal es el que a nosotros nos pesa bastante. Bueno, que Dios utiliza a los hombres imperfectos para seguir haciendo su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone a un hombre no porque necesariamente sea aprobado o sea una buena persona o alguien moralmente bueno, sino lo pone porque sirve a su propósito como tal. En el libro de Isaías, por ejemplo, nosotros vemos que el Señor levantó a un Mesías y ese Mesías no era otro más que Ciro. Era un rey pagano completamente, pero aún así la escritura utiliza el nombre del Mesías para referirse a este rey pagano, gobernador del imperio, y Dios lo utiliza a él conforme a sus propósitos. Insisto, porque la autoridad que Dios delega a los hombres no tiene nada que ver con que la persona sea moralmente buena o no,
sino con que la persona sea capaz de cumplir con los propósitos que Dios tiene en determinado momento a la autoridad. Y, por último, lo que nosotros tenemos que entender, porque platicábamos de esto al principio del curso, sobre el tema de la soberanía. Nosotros sabemos que el único soberano de este mundo es Dios. No hay ángel, ni principado, ni potestad que sea soberano como lo es Dios. Y si no lo es en el círculo celestial, tampoco lo existe en el círculo humano. Es decir, por poner aquí a nuestra presidenta, eh, Claudia Sheinbaum Pardo, que es la presidenta de México ahorita, no se levantó por encima de la soberanía de Dios para ser la presidenta. Para que ella pueda tener ese poder, Dios en su soberanía tiene que delegar ese poder a la presidenta. Y no hay en este mundo alguien que pueda levantarse por encima de la soberanía de Dios. Pero bueno, como le digo, estos son algunos pensamientos nada más que puedan ayudarnos a entender un poquito más del tema y pues si hay necesidad de estudiarlo más profundamente, pues lo podemos hacer en alguna otra ocasión. Pero muchas gracias, hermano, por sus comentarios. Muchas gracias, hermanito, muy satisfactoria respuesta y pues yo acá la ley yo la respeto, pero no la obedezco en el sentido que se han aprobado leyes muy malitas, por ejemplo, como el aborto, el divorcio, el matrimonio acá en Ecuador se estableció ya que es un contrato que únicamente tiene validez por 6 meses. Bueno, y algunas cosas, el matrimonio entre del mismo sexo y etcétera. Sí la respeto, pero pues mejor me sujeto a la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermano querido. Pues estoy muy satisfecho. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias a usted. No sé si haya alguna otra duda o pregunta o comentario o queja. Muy bien, pues entonces, si no hay algún otro comentario adicional a lo que se estaba mencionando, vamos a empezar con nuestra discusión de la semana y vamos a empezar por, como yo los voy viendo en mi pantalla, vamos a empezar con nuestro hermano Sami. Y la pregunta para nuestro hermano Sami el día de hoy sería, ¿cuál es la diferencia entre obedecer e idolatrar a una autoridad? Pues creo que la obediencia tiene que ver meramente con el tema de la autoridad que se tiene. No hay ninguna razón fuera digamos, de ello, de la misma autoridad. Y en cuestión de la idolatría, pues yo creo que ahí ya no importa meramente la autoridad, sino es entregar tu alma, tu pensamiento, tu deseo de adorar, de servirle, independientemente de que tenga, pues no, o sea, no juzgas si está bien o está mal, o sea, nada más simplemente le estás entregando completamente tu voluntad. Muy bien. Muchas gracias, Sammy. Y aquí quiero hacer yo un hincapié porque, como les digo, hay que ser equilibrados en esto. Hay grupos religiosos, por ejemplo, uno muy conocido de la Luz del Mundo. Está la persona en la cárcel, condenado, culpable. Hay muchos testimonios donde las víctimas hablan y dicen, esto pasó. Y las personas que pertenecen a este grupo religioso todavía dicen, es que es un profeta que está siendo falsamente acusado o condenado. Entonces, ahí es donde cambia, y lo que les decía al principio, ya no es un culto a Dios, sino un culto a la persona. Y esto está ampliamente comentado, donde incluso en este tipo de religiones, los unos que le cantan se los cantan al líder religioso de la luz del mundo. Entonces, aquí es algo donde, como luego dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Cristian, ahora la pregunta es para ti. ¿Por qué los hombres creemos que nadie debe de decirnos qué hacer? Es una tendencia natural de todos los seres humanos. Desde tu perspectiva, ¿por qué pasa esto? Pues, ¿por qué nosotros creemos que no deben de decirnos qué hacer? Ajá. Mm,
Pues, espera, déjame pienso un poquito. Pues es que, bueno, yo siento que va más de Sí, orgullo, de que no les gusta que alguien que los mande, no les gusta que alguien les diga de que tú haces esto y solo esto, sino como que les gusta esa libertad de decidir. muy bien, pues lo has dicho claramente, el orgullo es el que no nos permite ver a nosotros cuando hicimos mal, porque no nos permite a nosotros sujetarnos cuando alguien está tratando de hacer lo mejor para nosotros, pero pues es algo que nosotros tenemos que vencer, porque pues hay gente que sabe más que nosotros, y aquí eso yo creo que es algo que pasa mucho en la iglesia. Cuando uno va al doctor, no le refuta nada al doctor, le voy a operar la vesícula. Pues sí, doctor, opéreme, si eso me va a hacer vivir, hágalo. Pero a veces en las cosas de Dios, nuestro orgullo nos impide ver qué me va a enseñar este eh, novato, párvulo, sprinkle, como usted diga, qué me va a enseñar a mí si yo le llevo 20 años adelante. Entonces, es eso, meramente el orgullo que nosotros podemos ver. Hermano Juan Luis Cortés, en esta ocasión me gustaría preguntarte, ¿qué ejemplos de autoridad sana has conocido dentro de la iglesia? Buenas noches, Dios bendiga. ¿Autoridad sana en el sentido de las prácticas o de qué manera? No entendí muy bien. Sí, pues por decir, hay ejemplos de predicadores que son muy honestos en el manejo de la ofrenda, por decir, entre un peso, aquí está el peso reportado. Hay predicadores que, por ejemplo, primero ven por sus miembros y después ven por ellos mismos. Cosas así que te he tocado ver de alguien que dices tú, ese es un ejemplo de el predicador que yo quiero ser cuando sea grande. Ok. Sí, básicamente, un ejemplo claro que pusiste, no sé si propiamente el predicador que maneja la ofrenda, pero sí hermanos que la han administrado, que la administran, es un buen ejemplo. Creo que justamente como bien mencionabas ahorita del doctor, que no se le cuestiona nada. Creo que con hermanos que gracias a Dios he tenido el placer de trabajar, son así, de que son muy claros y uno cree. O sea, yo creo que yo con ellos cuando trabajo, le digo, pues yo le pido que haga su reporte porque pues es necesario, pero si no lo fuera así para la claridad, créame que yo le creo. Le creo porque soy creyente y confío plenamente en lo que usted está diciendo, pues creo que las prácticas se lo han ganado. Y también creo que el hecho de que ciertos predicadores que también he tenido el gusto de conocer, creo que su mismo comportamiento, su ejemplo, ha sido como ejemplo de más allá de lo que él da a conocer, lo que él expresa, de cómo predica Cristo con su ejemplo, es una muestra de cómo podemos sujetarnos a las personas, de que yo creo que no hace ni falta de que nos digan de que es que, como bien mencionabas en el tema, es que tienes que sujetarte a mí porque yo soy el predicador. Yo creo que ni siquiera hay necesidad de llegar a ese punto, simplemente por ver el amor y la preocupación a los hermanos o a los miembros por cómo vemos el trabajo reflejado en él. Entonces, al menos puedo decirte, a lo mejor no muy claramente, pero sí en la forma en la cual ellos, su testimonio, su ejemplo, los acreditan para que pueda verlos como un ejemplo de una autoridad sana dentro de la iglesia, que yo creo que esa autoridad es la que ni siquiera se pide, sino que naturalmente se expresa en el comportamiento propio y eso es lo que refleja y automáticamente siento que pues Dios les da el conocimiento a las personas. No digo que sea fácil, ¿verdad? Pero pues yo creo que los entendidos se sujetan por lo que ven y entienden. Muy bien, muchas gracias, Juanito. Y hermano Gerardo, usted, por el contrario, ¿puede mencionarnos algún ejemplo? No hay necesidad de decir marcas o nombres, pero puede darnos un ejemplo de abusos de autoridad que usted haya visto dentro de la iglesia. Parece que el hermano Gerardo no está por ahí. Hermano Pedro, ¿usted podría contestar esta pregunta? Sí, hermanito, muchas gracias. Lo que pasa es que yo sí he tenido un poquito, o quizás mucha malita experiencia con esto.
Lo que pasa es que yo miré cómo un predicador lo expulsaba a un hermanito que se había chumado y la verdad pues es que la escritura no dice que porque se ha emborrachado una vez se lo expulse y eso es realmente pues. Y la otra cosa es que habían dos predicadores cuando yo recién me convertí, que había un mensualito que un misionero les hacía llegar y entonces entre los dos llegaron a pelearse dentro un día domingo por ese mensual. Entonces la iglesia se dividió y unos se fueron. Y bueno, pues uno de los sobrevivientes soy yo, porque yo me quedé a pesar de que ellos querían pelearse de puño. Entonces, pues esa experiencia malita como que me ayudó más bien a que cuando yo ya llegara a ser predicador, pues nunca discutiera por cosas materiales, mi hermano. Gracias. Muy bien, pues tremendo, hermano, eso, especialmente eso de llegar a pleito, ya no digamos a palabras, sino incluso a golpes. Pues son ejemplos tristes, pero reales que ocurren en las iglesias y que, bueno, esas cosas, como bien dice, a veces hacen que se pierda las almas, pero gracias a Dios por usted, que a pesar de esas malas experiencias, usted sigue adelante. Eh, Quisiera ver si el hermano Gerardo está disponible, si no para pasar a la última pregunta. Creo que hoy no está disponible. Sammy, cerramos la última pregunta entonces contigo. ¿Cuándo crees tú que una diferencia o un error no justifican abandonar o salirse de una congregación? Pues bueno, yo creo, tengo una opinión muy contraria en ese aspecto. La mayoría casi que es lo primero que quiere hacer en cuanto no encuentra que se sujeten a ciertos pensamientos o doctrinas, o incluso aún se considera que están equivocados, pero los ejemplos que miro en Cristo cuando Él habla de las iglesias del Apocalipsis, en ninguna será ese consejo, simplemente no te manches de esta misma actitud, mantente firme, sigue adelante. Había unos pocos que no habían manchado su vestidura en cuanto a lo que hacían. Entonces, yo creo que la decisión de salirse es una decisión que no debería tomarse prácticamente en ningún caso, a menos que completamente se salieran de la eh, pero a veces pues la expulsión por supuesto es lo que lo sacan a la gente, pero en mi opinión creo que aún podrías mantenerte siempre y cuando sigas demostrando tu convicción, tu fortaleza de lo que tú crees que puedas ayudar incluso mejor desde adentro a muchos que son personas sanas, que no están viviendo de la misma manera y que a veces por esa dignidad o esa santidad que queremos llevar a cabo, pues nos llevamos entre los pies a muchos hermanos que a lo mejor no tienen ese mismo pensamiento y que estando ahí podemos contribuir para que se mantenga, digamos, para fortalecer la obra lo mejor posible. Pero como te digo, yo creo que habrá casos sanos donde de pronto pues no tienes otro camino, donde ya quizás sea insoportable la estancia en ese lugar, no contribuye nada a la paz, a la unidad, no puedes a lo mejor mantenerte donde no te quisieran ahí o de plano donde algo sí esté muy fuera de la palabra y por más que quieras ayudar, todos estén pensando que están bien y tú no consideras así, pues yo creo que a lo mejor podrías tomar entonces la decisión de salirte. Pero para mí sería como el último recurso y algo muy difícil de tomar. Muy bien. Muchas gracias, Sammy. Y yo creo que me uno a lo que propones o a lo que dices, porque en realidad, pues, hay cosas que de veras a veces uno dice, ya por eso se salió. Pues sí, a veces hace falta acrecentar la fe y pues en este curso, pues es lo que queremos, que peleemos porque estamos en la iglesia del Señor, no en la iglesia de los hombres. Hermanos, antes de ir a la última oración, que no pierdan nuestro hermano Juan Luis, aprovechando que hoy nos acompaña, eh, quisiera nada más avisarles que la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a estar viajando y por tal motivo, y vamos a estar en una campaña aparte, predicando con la ayuda del Señor. Por tal motivo, no voy a estar yo presente la próxima semana, pero no se preocupen. Le he pedido a nuestro hermano Sammy que él les comparta la lección de la siguiente semana. Ya tiene él ahí los materiales que va a compartir y todo sigue igual. O sea, nada más la única cosa es de que no voy a estar yo. Pero nuestro hermano tiene la capacidad, los que lo conocen saben de sobra y los que no lo conocen o no lo han escuchado nunca predicar, van a saber por qué les digo que él tiene la capacidad. Entonces, nuestro hermano muy amablemente nos va a hacer el favor de compartir la lección de la próxima semana y con la ayuda de Dios nos estaremos viendo nosotros hasta dentro de unos 15 días. Como que yo les mando su tarea, ya saben que eso no se escapan. Y bueno,
Por favor, apoyen al hermano Sammy, y con la ayuda de Dios nos vemos al regreso, y oren también por mí, por mi esposa, que vamos a viajar. Entonces, ténganos presentes en sus oraciones para que todo salga bien en este viaje. Juanito, ¿puedes ayudarnos a despedirnos, por favor? Claro que sí, vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo que hemos estado juntos. Veamos. Padre Celestial, en esta noche, gracias por la vida que nos concedes, gracias por la oportunidad de poder estar juntos, gracias por cada misericordia, Señor, que nos permite recibir en este día y en nuestra vida general. Gracias por cada alimento que tenemos en nuestra mesa y por cada cosa que podemos vivir o ver continuamente. Te pedimos primeramente también que nos perdones por nuestras faltas que hemos cometido, sabiendo que continuamente pecamos, hacemos lo malo con nuestro pensamiento o nuestras palabras. Te rogamos para que podamos cada día más ser transformados por tu poder y que podamos hacer tu voluntad. Gracias por el tiempo de hoy, por nuestro hermano que nos compartió la lección y que nos ayuda a reflexionar, a cómo sujetarnos las autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, que usted ha establecido, aunque parecieran que están en contra de nuestros derechos, privilegios, gustos y demás posturas, pues usted, Señor, tiene el veredicto santo para poder establecerlo y pues todo se alinea conforme a su voluntad. Usted lo permite, usted lo pone, usted lo quita y pues le suplicamos para que nos dé la capacidad de poder tener la serenidad de poder pensar con claridad sobre los que están sobre nosotros y sí también sujetarnos a ellos. Le suplicamos en esta noche para que podamos poder cambiar aquello que nos falta respecto a esto que vivimos hoy, para que seamos mejores cristianos, mejores hijos suyos, mejores ciudadanos en el país donde estamos residiendo cada uno de nosotros, incluso en el estado donde estamos viviendo, para que pues cada gobernante pues pueda dirigir conforme a su voluntad y que sepamos también cómo tenemos que conducir nosotros dentro de la iglesia y fuera de ella. Gracias por esta noche que nos dio. Le rogamos para que cada uno, de acuerdo a la actividad que continúa en nuestras vidas, ya sea el descanso, ya sea el tiempo con la familia o trabajo que alguno tenga, pues usted nos dé la capacidad de hacerlo como es debido. Le suplicamos por todo ello y le pedimos también por aquellos que están batallando, que están complicándose en su vida diaria tal vez, que están con problemas, sea con ellos en hospitales, en las calles, donde quiera que se encuentren. Y Señor, pues le agradecemos por ese tiempo que nos da. Gracias por la oportunidad y le pedimos, si es su voluntad, y en los próximos días que estemos igual reuniéndonos por este medio, pues que nos dé la capacidad de estar aquí juntos, y por nuestro hermano que no va a estar y que va a salir para aquel lugar donde va a servir, pues también que lo lleve con bien, juntamente con su esposa y pues con los hermanos que vayan a acompañarle. Gracias por todo ello y le explicamos y le agradecemos por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, Amén. Dios los bendiga, que tengan buena noche. Próxima, buen Igualmente, viaje, que Dios te acompañe. Gracias. Una buena noche.